Economista, muchas gracias por atender esta entrevista de Hispan TV, una cadena que admira mucho el proceso ecuatoriano desde su inicio, y quisiéramos preguntarle sobre este crecimiento que se ha publicado en las últimas horas del 5.01% el año 2012. Su realidad primero sobre este crecimiento y a qué se atribuye. ¿Nos podría ayudar con esas cifras? Bueno, muchas gracias y bienvenido. Lo primero que quisiera decir es que los datos o las cifras de crecimiento que viene presentando el Ecuador en los últimos años son realmente positivos, y son positivos no solamente para el Ecuador como sociedad, sino son positivos porque hay que entender el contexto internacional en el que se dan estas tasas de crecimiento. No nos olvidemos qué está pasando ahorita, los anuncios que se hacen en Estados Unidos, en Europa, masivos desempleos, Estados Unidos va a recortar sus gastos, la expectativa de desempeño económico en las principales economías del mundo es más bien hacia la baja. Y es en ese contexto en el que vamos prácticamente casi 4 o 5 años de crisis internacional de las principales economías del mundo, en el que el Ecuador viene creciendo sumamente bien. Si nosotros hacemos una comparación de cuál fue el ritmo de crecimiento previo a este gobierno y el ritmo de crecimiento desde que asumió este gobierno, vemos que son prácticamente tasas de crecimiento promedio anual similares. Pero claro, antes de este gobierno el mundo venía creciendo aproximadamente a un 3,5%. Ahora el mundo está creciendo por debajo o cercano al 1%. Entonces el mundo está creciendo mucho menos, pero el Ecuador se mantiene en niveles de crecimiento importante. Y efectivamente, crecer 5.01% en el año 2012, después de haber crecido 8% en el año 2011, es realmente importantísimo para la economía nacional. Tomando en cuenta también que Latinoamérica creció un 3.4%. Un experto, le quiero compartir este diálogo que tuvimos, me dijo que el Ecuador dolarizado creció más que el país dueño de la divisa. ¿Podríamos analizarlo desde ese punto de vista? ¿Cómo analizarlo? ¿El buen manejo económico? Yo creo que hay varias condiciones que determinan los ritmos de crecimiento. Los ritmos de crecimiento son algo que están influidos por muchas variables. Desde luego, una de ellas es el desempeño del sector real. Y una de las cosas más importantes en estos últimos 5 años, a partir del año 2007, 6 años prácticamente ya, es el importante desempeño que está teniendo, en el caso ecuatoriano, la economía no petrolera. No nos olvidemos, en el año 2011 fuimos de las economías que más crecieron en América Latina, y para el año 2012 somos la cuarta economía que más crece en América Latina y el Caribe. Y esto viene ampliamente soportado por un crecimiento sostenido de la economía no petrolera. ¿Esto qué quiere decir? Que el área no petrolera del Ecuador viene mostrando tasas de desempeño sumamente favorables. Adicionalmente a eso, desde luego, no se puede desconocer que hay sectores que tienen sus pros y sus contras. Digamos, por ejemplo, la crisis en Europa, la crisis en Estados Unidos determina que el dinamismo con el que se pueden expandir nuestras exportaciones tiene sus límites. No obstante, ¿qué ha explicado el importante crecimiento en estos últimos años? Y es una receta ampliamente conocida por economistas, digamos, es que cuando tienes un contexto adverso en lo internacional, la mejor recomendación es invierte en ti mismo. Y eso es lo que ha hecho el Ecuador. El Ecuador viene aproximadamente durante los últimos 4 o 5 años siendo el país que más invierte como porcentaje de su PIB en América Latina. Eso da cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Estamos preparando una base de infraestructura, pero no solo infraestructura, sino también de talento humano, una base social suficiente para sustentar un proceso estable, un proceso importante de crecimiento. Y esto también gracias a políticas que han sido incluso admiradas en otros países, como el tema de la renegociación de los contratos petroleros, por ejemplo, que hicieron que estas ganancias se conviertan en inversión pública, que a la vez se reproduce en lucha contra la pobreza y el desempleo. Podemos analizar por ahí esta decisión política o decisión económica, ¿por qué no?, de renegociar los contratos petroleros. Creo que es importante indicar que el disponer de recursos para hacer una agresiva inversión pública obedece a un conjunto de medidas. No es solamente la renegociación de los contratos petroleros, o solamente la renegociación de la deuda, o solamente que el precio del petróleo ha estado alto, o solamente que hemos incrementado la capacidad de cobro de impuestos.
no hemos incrementado en su monto global la tasa, digamos, de impositiva que pagan los ciudadanos, pero hemos cobrado mejor y hemos cobrado a gente que antes no se le cobraba. Entonces, decir que todo esto obedece solamente a uno de esos 4 elementos es quedarnos con una parte de la verdad. Creo que lo importante que hay que explicar es que el Ecuador ha hecho un manejo responsable de sus ingresos. Y en eso ha tomado varias medidas que son realmente importantes, a nivel internacional reconocidas muchas de ellas. Por ejemplo, el renegociar los contratos petroleros. En magnitudes, no es mi área de especialidad el tema de los contratos petroleros, eso lo puede absolver el ministro de Finanzas o el ministro de Recursos de Petróleos, Wilson Pastor, pero ha implicado que una parte importante de lo que eran ingresos por exportación de petróleo ya no se lo lleven las compañías extranjeras, sino que se quede en el Ecuador. Eso, como tú bien señalas, ha permitido incrementar la base de inversión pública. Pero también hay otro aspecto importante, y es que se renegoció la deuda. Al haber renegociado la deuda, permitió que ese flujo importante de recursos que antes se dedicaba a pagar, a mandar dinero hacia el exterior, ahora se pueda quedar en el Ecuador, y eso pueda redundar también en incrementar la inversión pública. Un tercer aspecto también es que, claro, el precio del petróleo ha sido lo suficientemente bueno, pero no nos olvidemos que el gobierno fue lo suficientemente responsable, y en el año 2009, en el que tuvimos una caída del precio del petróleo, el gobierno, al haber tomado todas estas otras medidas adicionales, pudo sostener los niveles de inversión pública. Entonces, este gobierno ya ha enfrentado un periodo de caída en el precio del petróleo y ha sido lo suficientemente eficiente para no trasladar, y esto es lo más importante, no trasladar las crisis económicas internacionales a la sociedad, que ese es el pecado que están cometiendo ahora muchas economías del primer mundo. Están trasladando a la sociedad el costo de una crisis económica. Esto es algo que el gobierno ecuatoriano no lo va a hacer. Y tampoco siguiendo las recetas tradicionales que venían dictadas desde entidades y organismos financieros del extranjero, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Creo que eso es importante destacar, que el Ecuador ha tenido un manejo completamente soberano de su quehacer económico, de su política económica. Indudablemente el Ecuador ha hecho varias cosas más. El Ecuador ha hecho, por ejemplo, un incremento amplio de la base de contribuyentes, de las personas que tributan. Y ha hecho también un incremento de las personas que tributaban o que evadían. Se está evitando ahora la evasión tributaria. Todo este conjunto de cosas ha determinado que el país cuente con una base de recursos más amplia. Es importante mencionar, la semana anterior el Ministerio de Política Económica demostraba unas cifras que decían que en términos per cápita el ingreso petrolero no es muchísimo más alto ahora de lo que fue en décadas anteriores o en etapas previas de la dolarización. Per cápita el ingreso petrolero es incluso menor. Lo que sí se ha incrementado es el ingreso per cápita tributario en el Ecuador. Entonces estamos cambiando la forma en la que el gobierno se fondea, la forma en la que el gobierno capta los recursos para invertirlos a la sociedad. En el tema justamente el tema importante es no trasladar la crisis de la ciudadanía. Y en el caso del Ecuador, que a diferencia de todo el resto de economías latinoamericanas, con excepción quizás de Panamá, pero el Ecuador es una economía que no tiene moneda propia. Y en ese sentido, la forma en la que nos aseguramos de no trasladarle la crisis a la ciudadanía es manteniendo niveles de liquidez suficientes. ¿Y eso qué significa? Para que la gente pueda seguir haciendo sus compras, sus ventas, para que la economía no se detenga. Y eso es algo que es un dato fundamental demostrar. Los niveles de liquidez en el caso del Ecuador, en la etapa pregobierno y en la etapa desde el 2007 al 2012 son 150% más altos. O sea, el principal reto del Ecuador es cambiar su matriz productiva, pero también garantizar que no haya problemas de liquidez. Y el Ecuador no tiene ningún tipo de problema de liquidez. La reserva monetaria, la reserva de libre disponibilidad está en sus niveles más altos. 3.308 millones. Esto hasta la semana anterior. En esta semana está aproximadamente en 4.500 millones de dólares. Entonces no hay ningún problema con las reservas internacionales del país. Un último análisis, por favor, y es el tema de la inflación. Se ha tomado como año base el 2007. Sin embargo, la tendencia ha sido más o menos 1 o 2 puntos. Esto también indica un buen manejo de la economía, tomando en cuenta que es la forma de medir el precio al consumidor, el tema de la inflación. ¿Cómo está este tema aquí en el Ecuador? Bueno, nosotros hemos visto un desempeño de inflación, como ha dicho muchas veces el presidente. La inflación, a diferencia de los economistas ortodoxos, al gobierno ecuatoriano no es algo que le quita el sueño.
En ese sentido, nosotros hemos sido lo suficientemente eficientes en manejar un esquema en el que la inflación ha venido relativamente estable. No tenemos niveles de inflación en exceso altos, tenemos niveles de inflación completamente manejables, alrededor del 5% en promedio, lo que ha sido estos últimos 3 o 4 años. Esto da cuenta de que con la recuperación que han tenido los salarios y los ingresos, la capacidad real de compra de los ecuatorianos se ha incrementado. Tanto así que hemos pasado a tener prácticamente a fines del 2012 una cobertura de la canasta básica por encima del 95%. Esto es la mejora sustancial. Entonces, este miedo que se tiene a la inflación en el sentido de que merman los ingresos de las personas, el gobierno lo ha compensado, digamos, más ampliamente con una política productiva adecuada, con una política salarial adecuada, con una política de gasto público adecuada. No nos olvidemos de algo. Este gobierno está haciendo algo que no se había hecho antes. Se está invirtiendo en una infraestructura básica de producción que permite a la gente trabajar. Se está invirtiendo en una infraestructura de talento humano, en la capacidad de la gente que nunca antes se había hecho. Nunca antes un gobierno ecuatoriano había otorgado tanta cantidad de becas al extranjero y cosas por el estilo. Entonces, creo que es importante tener en cuenta el rol económico del gobierno nacional en este contexto de crisis que lleva ya el primer mundo de aproximadamente 4 o 5 años, ha sido mantener estable la economía. Y eso se plasma, digamos, en cuáles son las expectativas de los agentes económicos. Nosotros hacemos una encuesta mensual y vemos que la expectativa que tienen tanto los consumidores como los empresarios respecto a cuál va a ser el desempeño del año 2013 frente a lo que fue el año 2012 es de una mejora. En un contexto de crisis internacional, que los agentes económicos al interior tengan una expectativa de mejora tanto en sus ventas como en los ingresos de los hogares, da cuenta de que la economía está estable y que no es vulnerable a estos vaivenes de la economía internacional. Desde luego seremos lo suficientemente responsables para cuidarnos de esos posibles shocks. Muchas gracias, economista, muy gentil. Gracias. Regálese unos